comienza canelero.com en el pleno de la marcha. Vamos a llamar a Luis Darío de los Caneleros. Damos las gracias primeramente a Dios, que ha permitido que cada uno de ustedes estén aquí en esta tarde con el simple propósito de compartir, ya que este es el propósito que un servidor y nuestra página loscaneleros.com tienen para nuestro pueblo, que nos unamos aún estando lejos y muy lejos de nuestra tierra, y para mí es un orgullo poder contribuir con esto. Igual que en el juego anterior, el primer encuentro, me siento feliz porque puedo ver personas que hace varios años no veía, y así yo sé que cada uno de ustedes también están viendo personas aquí que hace mucho no ven, y se les hace muy difícil, porque si van allá, ellos están acá, ustedes están allá, y como viceversa, no se ven. Para mí es un placer, espero que se sientan bien y que lo disfruten. Muchas gracias. Un gran aplauso para las palabras elocuentes de Luis Darío Durán, representando al municipio de La Canela. Síguelo ahí. A continuación vamos a escuchar la palabra de Santiago Ormol, en representación del equipo de La Canela Bajo, quien tiene un breve mensaje para todos ustedes. Me da mucho gusto pertenecer a este torneo que se está haciendo hoy, porque es una forma de juntarnos. Hace unos meses tratamos de hacer lo que se llama el Club de la Canela, donde participamos, pero en realidad era un grupito. No sabía que había tanto canelero aquí, y desde aquí yo creo que se puede formar algo bien bonito. Después, con el tiempo, vamos a ver si nos reunimos después que terminemos los equipos, para ver si hagamos lo que se llama un club de caneleros ausentes, que lo necesitamos en nuestra región para el desarrollo de la misma. Gracias por venir y que gane el mejor, y esto es un encuentro de amigos, ¿ok? Bueno, muchísimas gracias al señor Juan Almonte, quien tiene un dealer en el 350 East de la 170, eso es en el Bucky Down Bronx. A continuación vamos a escuchar la palabra de un hombre que ha dado mucho a nuestra comunidad y que pertenece a la comunidad del Batey, Junior Almonte. Que pase por aquí, que tiene una breve palabra para todos ustedes, siempre recordando y felicitando a las madres dominicanas en su día. Felicidades, madres. Bien, buenas tardes a todas las personas que estamos aquí presentes del Distrito Municipal de La Canela. Estamos aquí reunidos para unificar lo que son nuestras comunidades del Distrito Municipal, como decía Luis Darío, y entre todos juntos luchar por el desarrollo y el bienestar de nuestras comunidades. Bien. Atletas, levanten todos su mano derecha. Juramos que en este día vamos a competir con gallardía y vamos a respetar las reglas del juego y a respetar las decisiones de los zampallas. Si lo hacemos, que el Señor nos premie; de lo contrario, que nos castigue. Juramos. Bueno, continuamos. Loscaneleros.com presenta este magno evento por primera vez o segunda vez en New Jersey, Patterson. Y vamos a llamar a Félix, quien va a hacer una breve oración para todos los atletas. Vamos a ponernos en contacto con Dios para que el Creador nos bendiga a cada uno de nosotros, que bendiga a nuestras familias, que bendiga a nuestra gente allá. Dios sabe y reconoce el esfuerzo que cada uno de ustedes hacen por progresar aquí y por ayudar a nuestra gente allá. Señores, Dios nos bendiga hoy, mañana y siempre. Amén. Que así sea. Muchísimas gracias, Félix. Bueno, señores, para dejar inaugurado este torneo, segundo de loscaneleros.com,
Un servidor creador de Checo, los famosos. Bacano Sound, DJ Organi, muchísimas gracias por acompañarnos a nosotros. Recuerden que después de este torneo tenemos una fiesta en el Club Ocoa, el 354 de la 18. 354 de la 18. Los trofeos van a ser dados allá adentro. Tenemos diferentes líderes que están al frente en la segunda base. Tenemos los trofeos, así que lo vamos a dar en el Club Ocoa. Nosotros, después de cantar el himno nacional, todos, queda prácticamente inaugurado el torneo y respectivamente le deseo suerte a todos, a cada equipo. Jueguen con disciplina, recuerden que somos todos amigos, respeten al árbitro, solamente los manis y el cobo pueden reclamar jugada. Así que vamos a cantar el himno nacional y luego empezamos con este magno evento. Todos, quisquillanos valientes hacemos. Canten todos. Muerte, sus cadenas de esclavo rompió. Que se fue 1000 veces esclavo, otro canta Venga el aplauso y le damos las gracias a Fernandito Durán también, que acaba de donar a la Fundación Edwin Checo un bate. Ibarito y Fernandito Durán. Bueno, muchísimas gracias a ellos. También muchísimas gracias a CDFIT de República Dominicana, quien acaba de donar también un juego de queche para los internacionales.